Hola, soy José Javier Díaz y vamos a ver en este vídeo la unidad 6, Programación, Evaluación y Recursos Lingüísticos en el aula de primaria, y vamos a centrarnos en la evaluación en lengua castellana y vamos a ver algunas consideraciones generales. La evaluación es una de las tareas más complejas que tiene que llevar a cabo el docente en el desempeño de su labor instructiva. Ya no es porque sea difícil acometerla y elegir los instrumentos para llevarla a cabo, sino que también por la visión negativa que se tiene de ella, y sobre todo en los tres principales agentes de la comunidad educativa, que son los alumnos, los padres y los profesores, por esta función selectiva y clasificadora, ¿no?, de la evaluación. La labor evaluativa forma parte del proceso de aprendizaje y se define como la recogida sistemática y organizada de información y su interpretación de manera que permita modificar y reconducir el proceso educativo para corregir así sus errores y las desviaciones posibles. Con los enfoques constructivistas actuales, el concepto de evaluación se ha enriquecido, entendiendo como un instrumento fundamental y determinante en el proceso formativo en el que participan activamente profesores y alumnos. Implica activamente al alumnado en el proceso de evaluación, da retroalimentación en el proceso, promueve espacios para aprender a usar instrumentos y recursos y prevé espacios también de diálogo auténtico entre alumnos y de esto con el profesor para favorecer el aprendizaje. La evaluación ha de seguir tres fases fundamentales. La primera es delimitar bien y observar el objeto, analizarlo a partir de unos criterios previos, tomar decisiones que comuniquen a los implicados y que puedan promover acciones si hace falta. Este sería el último paso de la evaluación. Recomendaciones, pues determinar qué queremos observar, esto es muy importante, elegir las actividades que mejor nos permitan realizar la observación, corregir de acuerdo con los mismos criterios previos que hemos establecido, anotar y describir los resultados y verificar que el sistema de evaluación nos permite conocer ya no solo los niveles de logro de los alumnos, sino que también nos permita identificar las necesidades y las limitaciones de los mismos. Para que la evaluación se desarrolle de manera eficaz, debemos fijarnos en tres aspectos fundamentales y en tres preguntas, que es qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar. El qué evaluar, pues qué evaluamos: conocimientos previos, el proceso de aprendizaje, los resultados finales conseguidos, el procedimiento seguido por el profesor. El cuándo evaluar, pues bueno, dependiendo de cuándo evaluamos, hablamos de una evaluación inicial, que es el diagnóstico de la situación de aprendizaje del alumno. La evaluación formativa, que es la evaluación de la progresión del alumno durante el curso. Y la evaluación final, donde pues bueno, medimos la consecución de los objetivos y la adquisición de competencias. En cuanto a la pregunta de cómo evaluar, pues a través de técnicas e instrumentos de evaluación. Si en ese cómo nos preguntamos quién evalúa, pues hablaríamos de una evaluación interna, cuando es autoevaluación, cuando es el mismo alumno que se evalúa, heteroevaluación, de diferente rol, es decir, cuando el profesor puede evaluar al alumno, y la coevaluación, por ejemplo, un alumno evaluando a otro alumno. Y esas son las evaluaciones internas, y podríamos identificar las evaluaciones externas, por ejemplo, las pruebas diagnósticas que se realizan ahora con la LOMCE. En nuestra área, el objetivo general se concreta fundamentalmente en la consecución de la competencia en comunicación lingüística. ¿Y cómo se define esta competencia? Pues bueno, es el conjunto de habilidades y estrategias y conocimientos que son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos, a través de bloques de contenido definidos en el currículum y que remiten a, y esto es lo que hemos estado viendo durante toda la asignatura, la lengua oral, la lengua escrita, la lectura y el conocimiento de la lengua y la educación literaria. Bien, ¿cómo podemos evaluar? Pues a través de pequeñas actividades orales, prácticas de escucha atenta, prácticas orales, o a lo largo de todo el curso podemos realizar esa evaluación. En educación primaria, la evaluación de las habilidades de expresión y comprensión oral tienen un doble objetivo, que es identificar lo antes posible las carencias generales de comprensión oral en nuestros alumnos y medir el progreso de la expresión y la comprensión oral a lo largo del curso. Y esto lo hemos estado viendo ya en temas anteriores. Para realizar esta tarea, bueno, pues aquí Casani, Luna y Sanz pues aportan algunas fichas de seguimiento con diferentes ítems donde podemos recoger esa evaluación, ¿no? Por ejemplo, un ítem: no discrimina sonidos importantes, no reconoce palabras básicas, no sabe formar unidades significativas de texto, etc. Otros ítems que se pueden evaluar: la claridad y fluidez articulatoria,
la corrección lingüística, la fuerza expresiva, el contenido de la expresión o las normas de comunicación. Las habilidades de escritura se evalúan fundamentalmente en nuestra área en virtud de un producto muy concreto, que es el texto escrito. Para poder evaluar adecuadamente las capacidades vinculadas con la escritura, es preciso tener en cuenta que intervienen diferentes tipos de procesos. Por un lado están los metacognitivos y los socioculturales. A lo largo de evaluar en el aula, deberemos verificar que se han construido respetando las reglas ortográficas, sintácticas, semánticas y textuales del español, y siguiendo las diferentes fases de la escritura: planificación, textualización y revisión. Osoro ofrece una sistematización de las actividades evaluadoras que pueden llevarse a cabo en el aula, ¿no? y siguiendo unos modelos que enfocan en cuanto a las estructuras cognitivas, donde podríamos identificar los términos clave en relación con otras ideas o conocimientos, los microprocesos, donde se identifican las raíces léxicas, se localizan las unidades léxicas y fraseológicas en el texto y se reconocen las ideas principales. Otro, que son los macroprocesos, que se diferencian entre los distintos tipos de información, ¿no? Y los procesos de elaboración, confección de un comentario personal, contraste de opiniones, etc. En cuanto a los criterios, pues bueno, sabemos que constituyen uno de los apartados esenciales del currículum. En el caso de la LOE, se define como el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación, así como se define en la LOE el currículum. Vemos cómo aparecen ahí la evaluación. En el nuevo texto, la LOMCE, hay mayores especificaciones en este sentido. Ya no solo figuran los criterios de evaluación, sino que también aparecen los estándares de aprendizaje. Detallan con mayor concreción las acciones para las que está capacitado el alumno, ¿vale? Y esto es todo. Muchas gracias.